¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, un abrazo, saludo solidario, Eugenio, Jennifer, Luis, veo a Esdras, a Ninoska. Sí, solamente una precisión ahí con la Asociación Campesina, la presidenta es Rachel, y yo estoy acompañando la parte más de la coordinación, la dirección de los procesos en el territorio. Muchas gracias a la Fundación Ever por la invitación y vamos sumando un año más de acompañamiento en estos debates, en estas reflexiones. Me alegra y me satisface mucho poder hacer algunos aportes. He ido dándole seguimiento al planteamiento de Eugenio y igual un seguimiento no de ahora, sino de años anteriores, que Eugenio ha venido haciendo pues análisis político, haciendo investigación desde la sociología, desde la universidad, cercano al movimiento social en estas valoraciones, en estos análisis, y a mí me parece muy válido esto. Creo que el apunte con que comenzaba Eugenio sobre la materialización del poder desde el Estado como los únicos que pueden tomar esas grandes decisiones en materia estructural, económica, política, social, cultural, creo que es así, no es de otra manera. Y los movimientos sociales, entonces, frente a eso, somos periféricos, ¿no? A veces podemos incidir, a veces no. A veces se abren las puertas, a veces nos tiran la puerta. Y entonces también ese tema del poder, de la materialización del poder, generalmente está anclado a intereses políticos, a intereses económicos, que no siempre son a favor del movimiento social, sino en contra de los movimientos sociales. Entonces, cuando vemos a una CGT muy cercana a ese poder, sabemos que los intereses no van orientados a beneficiar al movimiento social, al movimiento obrero. Siempre vimos a un Felicito Ávila, a un Daniel Durón, más pegado a los intereses de esos grupos políticos, de esos grupos económicos. Igual sucede con la NASH, ¿verdad? Entonces creo que esa materialización del poder tendríamos que profundizar más en cómo se da, pero también en qué sentido de Estado estamos pensando, porque si uno hace un camino muy rápido y puede ver cuál era el Estado configurado en la dictadura del Cariato, por ejemplo, o cuál era el Estado que se construye post-Cariato, o los estados que funcionaron después del 63 con todos los golpes de Estado, las juntas militares, o el que se configura con la Asamblea Constituyente del 81, 82, ¿qué Estado era ese? Y luego con la entrada de todo el neoliberalismo, con Rafael Leonardo Callejas, ¿qué Estado es el que se ofrece a la ciudadanía? ¿Qué Estado se construye o se deconstruye? Y con el golpe de Estado del 2009, entonces, ¿con qué Estado nos quedamos? ¿Verdad? Y yo creo que pasamos como una escalada digamos, como cuando uno va a la carnicería, es bastante violento el ejemplo, pero es como el descuartizamiento de una res, ¿no? El Estado como algo que se va cortando de tajo, ¿no? Le quitan una pierna, le quitan la otra pierna, le quitan el tórax, le quitan el corazón. Entonces, hoy yo no sé qué tenemos de Estado realmente, porque además es un Estado que se ha transnacionalizado. Las grandes decisiones económicas hoy, para temas de salud, para temas de educación, para temas de carretera, para temas de energía, todo está pensado desde la transnacionalización. Y lo que se ha hecho con la energía eléctrica, lo que se está haciendo con el agua,
lo que se está haciendo con digamos, el espectro radioeléctrico, la CONATEL y todo esto, tiene que ver con un proyecto transnacional de Estado, porque la economía ya no está centralizada, son economías paralelas o estados paralelos a lo que nos queda de Estado. Yo eso lo quiero como plantear como en un primer momento de esa materialización del poder que hablaba Eugenio y que nos golpea a los movimientos sociales. Es decir, porque los movimientos sociales entonces estamos como subordinados. Por un lado, estamos trabajando en esto que planteaba Eugenio, de la identidad, de tener ética, de tener principios, pero mucho movimiento social o organizaciones, no digamos movimientos sociales como grandes plataformas, pero muchas organizaciones a veces van de cola de iniciativas políticas partidarias esperando que por ahí sea la solución al problema. La cuestión es que cuando vemos ya congresos instalados con políticos, con diputados, digamos que son cercanos al movimiento, que podrían dar respuesta a nuestras necesidades para temas territoriales, agua, salud, educación, pues vemos que el camino ahí está muy complicado, está muy pantanoso y poca o nada se avanza en términos de decisiones políticas dentro de esa estructura que se llama Congreso Nacional. Entonces, pensar hoy en los movimientos sociales, pensar el movimiento social, me parece que es un gran dilema. Es un gran dilema porque tenemos que analizar qué ha pasado con el movimiento social y popular por lo menos los últimos 30 años. O sea, no basta analizar el movimiento social y popular post golpe de Estado, porque el proyecto político de Manuel Zelaya Rosales no nace de un proyecto de movimientos sociales. Manuel Zelaya convoca a las organizaciones sociales, políticas del movimiento social y popular cuando ya está suelto, cuando ya él perdió fuerza de sus alianzas políticas dentro del partido, porque él avanzó de manera muy estratégica, me parece, interesante, con todo lo que fue Petrocaribe, con todos estos proyectos del ALBA, ¿no? Pero no nace el gobierno de Zelaya ahí, se convierte en eso. El tema es que el movimiento social que lo acompaña es un movimiento social que se va de cola, es decir, va de cola de vagón ahí en el proyecto político, y entonces dura, el tiempo de duración es muy, digamos, 2009, 2010, 2011, 2012, digamos, 4 años de movimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular, pero luego que se diluye por la impronta política partidaria. Entonces, si no tenemos un movimiento social y popular que va a la ofensiva, sino que siempre está de cola o que está a la defensiva, entonces yo creo que estamos como en una situación bastante complicada. En algún momento, cuando el golpe de Estado estaba en su máxima expresión, en su auge, decíamos, nuestros sueños políticos, decíamos, estamos en un proceso prerevolucionario. Sin embargo, todo eso se cayó, ¿verdad? Se cayó, se desmontó fácilmente porque, por un lado, la represión, el golpismo, la remilitarización, los asesinatos a líderes del partido político, pero también de los movimientos sociales, fue muy fuerte, ¿no? Sin embargo, yo creo que la dinámica del movimiento social, como le decía Eugenio, no nacen, vienen desde la Coordinadora Nacional, como bien lo planteó Eugenio, y vienen de otros procesos anteriores incluso. Yo sí creo, y dándole seguimiento al tema que Eugenio plantea, me parece que es importante la representación auténtica y genuina de los movimientos sociales. El tema es que hemos también confundido
el concepto de qué es un movimiento social. A veces no se sabe si es movimiento social o si es una ONG o qué es realmente. Yo creo que es importante también porque ¿cuál es la situación de los movimientos sociales? Y es que los movimientos sociales casi nunca tienen recursos financieros para emprender estas grandes luchas, estos grandes procesos. Y entonces, eso implica hacer alianzas. ¿Y con quién se hacen las alianzas? Con muchas organizaciones que tienen personería jurídica. El tema es que a veces esas organizaciones terminan suplantando las narrativas de ese movimiento social. Y a veces no se distingue entonces qué es, si es movimiento social o si son ONGs que están acompañando a esos movimientos. Yo creo que ahí también hay un desafío grande para el movimiento social en cuanto al tema de la autonomía del movimiento social. Y ser autónomo no significa no tener relación con un proyecto político partidario, pero tampoco significa es que convertirse en la cola o en el instrumento de ese partido sin una condición clara y política de clase. Yo creo que cuando uno analiza los movimientos sociales y se acerca a reflexionar sobre el MAS, por ejemplo, en Bolivia, fue un movimiento social que se convirtió en partido político y tomó el poder el gobierno, fue al poder y avanzó un proyecto político muy claro, muy estratégico. En el caso de Brasil, por ejemplo, el PT, por ejemplo, se sintió muy robusto con el movimiento de los sin tierra del MST. Es decir, yo creo que podés hacer alianza, podés hacer pacto. Lo que no puede ser es un movimiento social que se deje arrastrar para un proyecto electorero, para un proyecto sin un cuerpo de pensamiento y sin una condición de clase muy bien definida. Yo creo que el movimiento social nuestro hoy, donde estamos, venimos como una especie de fractal, ¿no? Venimos siendo desconfigurados a lo largo de los últimos 30 años. Entonces lo que tenemos son pedazos de movimientos sociales, articulaciones en el norte, articulaciones en occidente, esfuerzos de articulaciones en el centro-sur, y ahí está el movimiento. El tema es cómo ese movimiento logra un proyecto unitario. El proyecto unitario del movimiento, de la coordinadora y luego Frente Nacional de Resistencia se desconfiguró totalmente con el proyecto político partidario. Y eso es fácil de entenderlo, por lo menos desde algunas aristas. Y es porque el proyecto, la cabeza de ese proyecto, en este caso, quien lidera el partido y la estructura partidaria, su condición de clase no viene de los movimientos sociales, viene del Partido Liberal que se fue, del que se replanteó otro proyecto político electoral, en este caso, que ahora con esa mezcla de organizaciones sociales y populares que construyen el Frente Nacional y que construyen el Partido Libre, ahí hay una mezcla y hay unos principios que si usted lo lee, uno ve el proyecto de refundación como genial. El tema es que yo creo que no se lo han planteado la refundación como tal, porque ¿de dónde viene la categoría de refundación? ¿Cómo es que el partido asume la refundación? La compañera Berta Cáceres, el COPIN, que venía caminando con la COMPA, que venía caminando con los movimientos de Bolivia, con los movimientos de Ecuador, con los pueblos indígenas, con el movimiento de Chiapas. Desde allá se venía hablando de la refundación. Y yo creo que el mejor aporte que el partido toma de los movimientos sociales es la categoría de refundación. El tema es que no lo han podido leer, no lo han podido interpretar, no lo han podido convertir en un discurso de poder. Y como no lo comprenden,
entonces no han logrado hacer una verdadera alianza con los movimientos sociales y populares. Eso no se ha podido lograr. Yo creo que ese desafío está. Ahora, ¿cómo caminamos? ¿Cómo caminamos partidos políticos? ¿Cómo caminan los partidos políticos y movimientos sociales? Yo creo que deben caminar, pero en el marco de una cuestión de respeto a las identidades. Pero no pueden ser los movimientos sociales instrumentalizados para capturar votos. Y no pueden ser instrumentalizados para que ese discurso, que esa narrativa de los movimientos sociales sea utilizado para hacer campañas políticas, electorales. Porque eso es grave, eso es profundamente grave. Yo quiero... acá Eugenio hablaba de la indignación y de las condiciones para que se produzca una acción colectiva. Yo creo que esa es, lo colectivo nos ha resultado siempre bien complejo. Porque si lo vemos hoy en términos del proyecto político, y usted analiza cuáles son las organizaciones que acompañan el proyecto político del Partido Libertad y Refundación hoy, para avanzar hacia eso que nos han planteado como la toma del poder. Uno dice que son a veces movimientos con líderes, pero sin base social. Y si no hay base social, entonces solo son cabezas de liderazgos que encontraron en el sistema político representativo la posibilidad para tener espacios de poder, pero no para conectarse con los movimientos sociales. Y entonces, cuando el movimiento social y popular ve esos líderes con esas características, con esos discursos a veces tan demagógicos, pero analicemos, ¿cuánto tiene el Partido Libertad y Refundación en estos gobiernos ilegítimos? Digamos, analicémoslo y preguntémonos, ¿cuántos proyectos de ley se han presentado para temas que tienen que ver con la defensa del agua, para temas que tienen que ver con el espectro radioeléctrico, para la lucha que hacen las compañeras, nuestras hermanas, mujeres, para que se respeten sus derechos? ¿Cuánto se ha hecho por el tema agrario, por el trabajo de las mujeres en la maquila? ¿Cuántas iniciativas de ley se han presentado? Yo quisiera, no tengo a mano, pero quisiera saber si esos liderazgos han hecho la conexión con las demandas por el tema de Guapinol, por el tema de Gilamito, por la situación de las empresas solares, por todo el tema extractivo en el sur. Es decir, como no existe esa conexión, entonces solamente desde los movimientos se ve a estos liderazgos como cazavotos, como estructuras que lo que quieren es acomodarse en esa forma de poder. Yo creo que entonces ya ese discurso de que nos vamos a tomar el poder, como que los movimientos no es algo que tienen un olfato agradable hacia eso, ¿no? Entonces yo creo que esas desconfianzas tienen que ser resueltas mediante un diálogo sincero entre partidos y movimientos sociales. Y cuando hablo de movimientos, eso pasa por procesos asamblearios, por procesos de discusión con las comunidades de base, no con esos pseudoliderazgos que se apropian de las narrativas de los movimientos para decir que los representan, pero que realmente no tienen esa conexión con las comunidades en la base. Yo, Eugenio, me iría aproximando a esos puntos desde lo que vos has planteado. Yo creo que el movimiento post-pandemia, yo sí creo que con todo lo que hemos visto, con todas las condiciones de contradicciones que hay dentro de la clase política, dentro de la dictadura, creo que hay condiciones para avanzar
hacia un levantamiento popular. El problema que tenemos es que estamos a la expectativa de un nuevo levantamiento, pero igual descabezado, es decir, ¿quién articula? ¿Quién genera condiciones para que haya una cuestión más estratégica y no solamente levantamientos espontáneos? Venimos acompañando grandes movilizaciones post-golpe. Recuerdo cuando nos íbamos a tomar Tegucigalpa con el Frente Nacional de Resistencia, creo que 2012, o 2011 o 2012, todo el país se movilizó a Tegucigalpa. Ese sueño de que los 18 departamentos se concentran en Tegucigalpa. Y así fue. Pero ¿qué pasó? Cuando ya estaban las condiciones dadas, las cabezas dijeron, regresen a sus departamentos. Yo creo que ese temor de enfrentar a la dictadura también desmotiva a la gente a la hora de enfrentar a una condición, a la hora de hacer un enfrentamiento, digamos, frontal a las estructuras de poder. Yo creo que el movimiento de indignados, de indignación, la plataforma por la defensa de la salud y la educación, son unas formas que se aproximan a un movimiento social como movilización de masas, pero sin una organización estratégica. Y yo creo que eso es como el desafío que tenemos. Van a estar las condiciones en la calle, seguramente, si la situación política partidaria se sigue fracturando y no hay consensos, habrá cantidad de movilización por temas políticos electorales. Ahora, ¿dónde va a estar el movimiento social en esa crisis? Si el movimiento social nuevamente está disperso y no se reorganiza y no se replantea su estrategia, yo creo que vamos a volver a caer en las mismas dinámicas que hemos sido llevados por la corriente, en salir como grandes, con gran fuerza y después nuevamente desmovilizados. Yo creo que ese es un reto que tenemos, pero también es un riesgo que está a la vista de que si no avanzamos organizados para la nueva coyuntura que se venga, seguiremos estando en la cola de estas iniciativas políticas partidarias. Creo que los partidos, digamos, yo no sé si, tal vez pensando que el Partido Libertad y Refundación tiene un proyecto progresista, digamos, que es como a lo más que puede llegar. Pero desde ahí no son enemigos de estos movimientos. El tema es que las alianzas es cómo las hacen, quiénes las hacen, bajo qué condiciones se hacen. Porque yo creo que el escenario post-pandemia 2021 no va a ser tan fácil. Va a ser complejo, sobre todo en el proceso electoral, donde el poder no va a ser entregado como quien da algo, tenga oposición, le doy el poder, porque el Partido Nacional tendría que... El Partido Nacional sabe que si pierde las elecciones, van a ser caravanas de personas encarceladas, van a ser caravanas de narcotraficantes a Estados Unidos, y va a ser una caravana no sé si va a haber, si van a caber en un avión o en cuántos buses van a caber, porque es gigantesca la delincuencia, es gigantesco las redes de narcotráfico. Entonces yo creo que esa disputa del poder va a ser cuerpo a cuerpo con la oposición y también con los movimientos sociales que seguramente no se van a quedar al margen de esta disputa. Yo me quedo por ahí, Eugenio, y con eso me aproximo un poco a lo que vos has planteado, y yo de la Mesa 11, que es un espacio donde estamos como tejiendo esfuerzos a partir de la plataforma por la defensa de la salud y la educación, nosotros éramos una Mesa 11 que íbamos a hablar sobre la salud en los territorios. Y a partir de ahí hemos hecho como una mezcla entre movimientos sociales, organizaciones de base y algunas organizaciones que tienen personerías jurídicas que ayudan a retroalimentar al movimiento en temas logísticos, pero ahí vamos como
avanzando 22 organizaciones, donde está OFRAN, donde está el COPIN, donde está COPA, donde participa Más Vida, donde participan los pueblos indígenas lencas, de Reitoca, de Milpa. Es decir, vamos avanzando, por lo menos teniendo temas que nos hacen avanzar hacia una agenda mínima, ¿no? Con vos creo, Eugenio, que nos vimos en Santa Rosa de Copán, el 2019, en noviembre, en el encuentro regional. Y de ese encuentro nos planteamos avanzar el 2021 hacia un encuentro centroamericano para seguir discutiendo temas desde los pueblos. Porque es que no basta con conformar movimientos. Los movimientos, nuestra mirada es que debe haber una conciencia en los procesos y una conciencia de clase. Porque si no entendemos cómo se mueven las dinámicas de poder, cómo se mueve la dictadura, cómo se mueve la economía neoliberal, capitalista, si no entendemos eso, nos parece que podemos hacer muchos movimientos, pero sin conciencia de clase. Y eso es lo más grave que puede haber, porque podemos tomarnos las calles, podemos hacer movilizaciones 15 días, pero si después creemos que el capitalismo funciona, que la militarización no es grave, que toda la embestida transnacional no es grave, cuando explotan los ríos, cuando explotan el subsuelo. Entonces, si no lo vemos como grave, entonces los movimientos a veces caemos como en una nube sin lecturas políticas, ¿no? En una nube vacía, ¿no? Entonces yo lo dejo por ahí, Eugenio, y Luis Hércules, y muchas gracias al equipo de la Fundación Never, veo a Ana Verónica también por ahí, y a todo el equipo, y a las estudiantes, a los estudiantes de esta generación de agentes de cambio, decirles que es muy grato saludarles, aunque no lo esté viendo ahora, pero encantado y un abrazo solidario. Muchas gracias. Bien, no se aleje tanto, no apague la cámara, porque aquí tenemos una ronda de preguntas. Quizá puede ser para los dos también. Inosca pregunta, ¿qué pasa con los movimientos sociales que plantean exigencias a un Estado fallido como el nuestro? Sí, continúa con la consulta. ¿Cómo nosotras las feministas que planteamos demandas para frenar la violencia contra las mujeres a un Estado criminal y patriarcal, es viable o una lectura errada de nuestra altura histórica? Y si no es viable, ¿qué hacer? Pregunta. Luego Madeleine Osorio pregunta si la interseccionalidad, teniendo el capitalismo como la raíz de los sistemas modernos de opresión, puede ofrecernos una herramienta para unificar todas las luchas dentro de nuestro país ante el contexto actual. De ser así, ¿cómo llevamos la teoría a la práctica? Y justo, muy ligada a esa pregunta, Brady Flores les hace la siguiente. Se aplaude el trabajo orgánico que han tenido líderes del partido, pero ¿qué pasa cuando seguimos haciendo las mismas cosas que no nos han funcionado? Son para Luis, pero también quedan abiertas para que Eugenio comente en esta ronda. Así que Luis. Sí. Bien, yo voy yo quisiera comenzar con la última pregunta. Voy a ir de atrás hacia la primera, ¿no? El tema de la repetición, de repetirnos, como un reciclado, ¿no? Yo creo que necesitamos hablar más, debatir más, entender más la coyuntura, hacer más análisis de coyuntura, porque las condiciones de la huelga del 54, las condiciones materiales, estructurales, con la entrada del neoliberalismo, las condiciones post-golpe de Estado del 2009 han ido cambiando. Las condiciones que tenemos ahora también cambian, se mueven. Y a veces, si no podemos leer qué está pasando con esos actores políticos, económicos, con el imperialismo,
qué está moviendo Estados Unidos para el próximo gobierno. Entonces, nosotros podemos caer en el error de repetir como el librito, el folletito, hagamos una estructura, pongamos un coordinador, un subcoordinador, y entonces y nos olvidamos de ciertas condiciones que pasan por el trabajo con las bases. El trabajo en la base no debe hacerse solamente para la captura de votos. El partido nace para eso. Un partido político, esa es su misión: captar votos y tomar el poder del gobierno. No es otro en esa etapa. Pero los movimientos sociales, nuestra misión no es capturar votos, es luchar, es exigir demandas, es replantearnos la sociedad, pensar en una nueva sociedad, en otras formas de autogobierno, más locales, más comunitarios. Pero eso el partido no se lo va a tomar, ya vienen estos hablando desde abajo, váyanse para Chiapas, dicen, vayan a hacer caracoles a Chiapas, ¿no? Entonces ven, bajo este gobierno la lógica son distintas. Sin embargo, hay que analizarla. Luego, si el capitalismo es la raíz de este sistema, ¿cómo repensarlo? ¿Cómo repensar el modelo capitalista? Es decir, yo digo que la muerte del capitalismo pasa por repensarnos nosotros. O sea, si nosotros no nos repensamos nuestras formas de consumo, nuestras formas de vivir, si nosotros somos como esa caravana que salimos corriendo a la sociedad de consumo y pensamos de que el país tiene que ser sometido al despojo para que funcione, yo creo que vamos totalmente al abismo total, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que esa interseccionalidad necesita decisiones radicales. Y Bolivia no pudo, y el presidente Correa no pudo en Ecuador, y ¿cómo se llama? Lula y Dilma no pudieron, y el comandante Chávez tampoco lo logró radicalmente, porque el tema es que los estados, los gobiernos, tienen una fuerza de poder atrás del poder, que son las transnacionales, las empresas, los poderes económicos, el poder militar. Si no haces un cambio radical ahí, podés poner presidentes, presidentas, pero la cosa no se mueve, se maquilla un poco. Los cambios profundos no se dan. Y yo creo que entonces ahí yo creo que a veces nos tienen miedo cuando hablamos de radicalidad. El tema es que el neoliberalismo, mientras se esté maquillando, se va a cambiar solamente de color, de ropa, pero vamos a seguir en lo mismo. Ahora, la Ninosca sobre hablar sobre un Estado fallido, de un Estado fracasado, de un Estado, yo creo que eso es lo que tenemos hoy. Es que esto ya no es Estado, pero nuestra lucha es salvar el Estado. Los movimientos sociales luchamos para rescatar la institucionalidad del Estado. Pero si hacemos un análisis de las instituciones del Estado, o sea, imagínense que ni siquiera para la gente sometida a la pobreza, ni la iglesia le sirve, ni la iglesia cristiana, o sea católica, sea protestante, porque vemos a esos grupos de poder eclesial, religiosos, totalmente amarrados con esos poderes. Entonces lo que les sirve es la iglesia de base, son esos movimientos, cuando ve uno Radio Progreso y otras manifestaciones, son esos pueblos que han estado desde la teología de la liberación acompañando a los pueblos. Y entonces, ¿cómo nosotras las feministas, dice Ninosca, que planteamos demandas para frenar la violencia contra las mujeres a un Estado criminal? Yo creo que ese es como el dilema fuerte. El tema es, si los movimientos sociales y populares hacen apuestas, hacen alianzas con estos partidos políticos que van a disputarse el poder, debe haber claridad también en las compañeras o en los compañeros para avanzar hacia esas grandes decisiones. Esas son decisiones radicales.
Y esas decisiones radicales son las que le niegan a los pueblos, son las que le niegan al movimiento feminista, son las que le niegan a las compañeras mujeres. Y yo creo que ese es un tema también de poder y de confabulación entre la iglesia, empresas y estos grupos que también son radicales, pero radicales para impedir estas demandas. Yo creo que los movimientos sociales debemos avanzar hacia hacer de esa narrativa, de esa demanda, algo que tome fuerza. Pero el gran problema que tenemos hoy es que a veces son esfuerzos que son muy aislados, muy fragmentados. Y entonces, si nos quedamos solo defendiendo, por un lado, el agua, por un lado, defendiéndonos en contra del proyecto extractivo minero, por otro lado, trabajando estas demandas del movimiento feminista. Entonces, toda esa fragmentación a veces lo que hace es una pérdida de fuerza y no es parte de un proyecto colectivo nacional más integral. Yo creo que por eso se presentó el recurso de inconstitucionalidad contra las ciudades modelo. Creo que Manuel Zelaya lo presentó, pero jamás llamó al movimiento social para que fueran al Congreso. Jamás hizo una conexión. Entonces, esa fragmentación solo le sirve al enemigo. Entonces, yo creo que ese movimiento fractal no nos sirve. Yo creo que necesitamos cohesión. Me quedo por ahí.